Hola, mis amigos de YouTube y de Facebook, otra vez, su amigo Quique, aquí con mi hermano Vicente. Ahora sin barba, puro bigote. Oye, ¿por qué si Dios, no sé, hizo la iglesia y todo, para qué instituyó a los sacerdotes en la iglesia o para qué están los sacerdotes? ¿Nos puedes dar una ¿Qué explicación? función tiene el sacerdote en la iglesia? ¿O para qué nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacerdocio? Es una buena pregunta, algo muy importante, algo que debemos de conocer muy a fondo, sobre todo muchas personas que, aunque siendo católicos, a veces opinan algunas cosas mal de los sacerdotes. Vamos a dar una mirada a lo que es esto. Para empezar esta plática, lo primero que tenemos que saber qué es un sacerdote. Y para saber qué es un sacerdote, lo primero que tenemos que saber es qué es un sacrificio. Porque está muy relacionado el sacrificio con el sacerdocio. ¿Estás de acuerdo? Bueno, ¿qué es un sacrificio? El sacrificio es la ofrenda de un grupo de personas, de una sociedad, de un grupo de personas. Hacen una ofrenda a Dios. Estas personas hacen una ofrenda a Dios y ocupan un mediador para hacer esta ofrenda. Ocupan la mediación de alguien. Alguien que tenga derecho a representar este grupo, de alguna manera, para ofrecer este sacrificio a Dios. Esto ha sido pues desde siempre. El propósito de una ofrenda de los hombres, de un grupo, de una sociedad de hombres, de darle una ofrenda a Dios, es dar culto colectivo, culto en sociedad a Dios, culto entre todos, porque personalmente cada uno con nuestra oración, con todo le podemos ofrecer algo a Dios, pero también ocupamos a veces hacer lo que es un culto colectivo. En este culto colectivo Dios se reconoce el señorío de Dios, se le agradece a Dios por todo lo que nos da, se le pide perdón por los pecados de todo el pueblo, de todo el grupo, y después de esto pues se le pide beneficios a Dios. Para esto siempre ha sido instituido un sacerdote y para eso han existido los sacerdotes desde siempre. Dios no necesita que le demos nada, tú sabes, ¿verdad? No ocupa nada porque pues Él es el dueño de todo lo que existe, Él es el dueño. Hasta de nosotros mismos. Hasta de nosotros mismos, de todo. Él es el dueño de todo. Si nosotros le ofreciéramos, por ejemplo, a Dios una montaña de oro, pues a Él no le sirve para nada. ¿De qué le serviría? Absolutamente de nada. Exactamente. Dios es el dueño de la creación, es el dueño de todo, por lo tanto Dios no ocupa de que le ofrezcamos absolutamente nada. Bueno, los hombres siempre han ofrecido sacrificios a Dios desde el principio de la historia. Desde que nos acordamos y hemos visto escritos o algo, siempre han ofrecido sacrificios a Dios. Y por lo tal, desde el principio, para ofrecer un sacrificio, te sea que es necesario un sacerdote, pues desde siempre han existido sacerdotes. Y a Dios pues le pareció bien que le mostráramos nuestra devoción hacia Él por medio de sacrificios. A Dios le pareció bien, no quiere decir que lo necesitara. Y sobre todo sacrificios de cosas que Él mismo nos dio. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento y todo que debíamos de tomar de los ganados, de las ovejas, de los bueyes, de los corderos, de los granos, lo mejor, porque a Dios se le tiene que ofrecer lo mejor, y destruirlo en el altar como ofrenda a Dios. Esto es nada más como un gesto simbólico. Es por un decirte así como de un niño. Yo me acuerdo mucho que yo cuando era chiquito le decía a mi papá: oye papá, ¿me das dinero para comprarte un regalo? ¿Sí te acuerdas? En el día del padre, sí. Yo sí le decía así, mis hijos a veces me dicen: papi, dame dinero ahora que es tu cumpleaños. ¿Para qué quieres dinero? Para comprarte un regalo. O sea, al final de cuentas, el dinero se lo das tú, el dinero es tuyo. No te está dando nada el niño, pero a ti te da gusto, igual que Dios da gusto, que aunque tú se lo des, Él te lo devuelva en ofrenda. ¿Sí me explico? Lo que tú le das. Bueno, por eso es algo simbólico que ha sucedido. Pues estos sacrificios que hacían desde el Antiguo Testamento, desde siempre toda la gente, expresaban más que las palabras, expresaban los sentimientos de un hombre a Dios, así como expresa los sentimientos de tu hijo hacia ti: papi, dame dinero, ahí te compro un regalo. Lo escoge. Él lo que va a hacer es escoger algo y sentirse contento porque te está regalando algo, aunque el dinero se lo hayas dado tú. ¿Sí me explico? Expresan más que las palabras. Ese regalo que nuestros hijos nos pueden hacer con nuestro propio dinero expresa más que un felicidades, papi. Sí, porque por lo menos hizo esfuerzo de ir, comprarlo y ofrecértelo, en vez de comprarse una cosa para él o quedárselo él mismo, ¿verdad? En aquel tiempo el sacerdote que ofrecía un sacrificio decía estas palabras. Te hablo del Antiguo Testamento. No nos vamos a ir a antes porque pues no tenemos así a la mano nosotros como para hacer. Desde siempre se han ofrecido sacrificios, pero nosotros a la mano no tenemos nada para hacer más que lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Y en aquel tiempo el sacerdote que ofrecía el sacrificio decía lo siguiente. Aquí tengo la anotación, dice: Dios omnipotente, Dios omnipotente, sé que todo lo que tenemos tú nos lo has dado. Te damos gracias por tu bondad. Te pedimos perdón por no servirte mejor y te pedimos que te muestres bueno y misericordioso con nosotros. Así decía el sacerdote. Este sacrificio entonces era una oración de la comunidad en acción porque le daban algo a Dios. Y el que ofrecía esa oración en acción era el sacerdote, y siempre ha sido el sacerdote. Por eso son importantes los sacerdotes. Estamos hablando de los sacerdotes de la antigua alianza, antes de que nuestro Señor Jesucristo
viniera en la plenitud de los tiempos y instituyera el nuevo sacerdocio. El primer sacerdote del que nos habla la Biblia se llama Melquisedec. Melquisedec, el primer sacerdote del que nos habla la Biblia. En Génesis 14, 18 observamos que nos dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham. Fíjate algo bien importante. Melquisedec, el sacerdote, bendijo a Abraham. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Diciendo: Abraham, bendito sea el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo porque entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que tenía, lo que llevaba. Se la dio a Melquisedec. Abraham era un hombre grande, conocido por todos, grande, era grandeza la de Abraham, ¿no? Es el padre de la fe. Para todos los católicos creyentes y para otras religiones también, Abraham es el padre de la fe. El iniciador de la fe, el padre de la fe, era alguien grande. Y ante el cielo sigue siendo grande. Incluso leemos en ese pasaje de la Escritura donde nos dice del rico Pulón, que cuando se condenó le gritaba: Padre Abraham, suelta una gota, dile a Lázaro que una gota de sudor para que me quite. O sea, es tan grande Abraham que incluso en la Escritura leemos cómo allá en el más allá le pedía el rico Pulón a Abraham. Entonces Abraham es grande, pues más grande aún es el sacerdote. Y estamos hablando del sacerdote Melquisedec, del cual viene después la fundación, la institución de nuestro Señor Jesucristo sobre los sacerdotes por la orden de Melquisedec. Fíjense qué importante. Pues siendo tan grande Abraham, ¿quién es más grande, el que bendice o al que bendicen? Tú bendices a tus hijos. Sí, claro. ¿Quién es más grande, el que bendice o al que bendices? Pues el que bendice. Sacerdote me bendice a mí. ¿Quién es más? Pues el sacerdote, Señor. Y Melquisedec bendijo a Abraham. Quiere decir que Melquisedec tiene un lugar muy especial y muy arriba todavía que el padre Abraham, padre de la fe. Para que vamos viendo lo que es un sacerdote. Bueno, en el principio de la historia bíblica, antes de Melquisedec, antes de los sacerdotes que conocemos, que era de la tribu de los levitas, ahorita vamos a ver por qué, cómo está todo constituido. El que era el sacerdote, por lo general, era el padre de la familia, el cabeza de la familia. Era quien ofrecía los sacrificios por él, para pedir perdón a Dios, para honrarlo, para pedirle sus beneficios, para darle culto. Era el papá. Así, por ejemplo, Noé fue el sacerdote, como quien dice, de su familia, de su casa. Noé fue el sacerdote de su casa y de su familia, cuando no existía aún el sacerdocio instituido. Abraham era el sacerdote de su familia. Y todos los demás patriarcas siempre fueron los sacerdotes de la familia, los que ofrecían a Dios por su familia, eran los representantes. Pero fíjate una cosa, en tiempos de Moisés, Dios dispuso, fue ya una orden de Dios, Dios dispuso en el tiempo de Moisés que el sacerdocio de los judíos, que fue el pueblo elegido por Dios, fuera de ahí en adelante de la familia de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví. Y Aarón era, de ahí de la familia de Aarón iba a depender el sacerdocio antiguo, del Antiguo Testamento, antes del Nuevo, que instituye nuestro Señor, era de la familia de Aarón, de la tribu de Leví. ¿Sí? Al establecer la nueva ley, nuestro Señor Jesucristo terminó la ley antigua. Y fue cuando el sacerdocio antiguo de la familia de Aarón terminó. ¿Por qué termina el sacerdocio de la ley de Aarón? ¿Por qué termina? ¿Por qué nuestro Señor hace un nuevo sacerdocio? Bueno, pues la misma Sagrada Escritura nos lo dice. La ley nueva que pone nuestro Señor, la alianza nueva, tiene un nuevo sacrificio. Por eso cambia el sacerdocio. Anteriormente sacrificaban, vimos bueyes, ovejas, granos y todo. Pero en la nueva ley va a haber un nuevo sacrificio, que ahorita vamos a ver cuál es. Y entonces, por lo tanto, al haber un nuevo sacrificio, pues requiere un nuevo sacerdocio, diferente al antiguo. En la última cena, nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento de la Santa Misa, en la última cena. En este nuevo sacrificio que Él instituye ya no es entonces una ofrenda simbólica a la que se le ofrece a Dios. La ofrenda nueva y eterna que se le ofrece a Dios es el propio Jesucristo, el Hijo de Dios vivo bajo las apariencias de pan y vino. Él instituye, y esto lo vemos en Hebreos 10, del 8 al 12. Dice nuestro Señor, aquí tengo la cita bíblica, dice: no quisiste, son palabras diciéndole a su Padre, no quisiste sacrificios ni ofrendas, hablándole a Dios Padre, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley, era lo que pedía la ley antigua. Entonces sigue diciendo: aquí estoy yo, dice Jesucristo, para hacer tu voluntad. Y con esto, dice la Sagrada Escritura, anula el primer orden de las cosas, hablando del sacerdocio antiguo, para establecer el segundo orden. Y esta es la voluntad de Dios, dice la Escritura, de que habla. Es que seamos santificados por la ofrenda única del cuerpo de Cristo Jesús, y es palabra de Dios. Los sacrificios ofrecidos por el sacerdocio antiguo no eran perfectos. Por eso nuestro Señor, si los sacrificios antiguos que se le ofrecían a Dios, que vimos que a Dios Padre pues le agradaban porque era como un símbolo de nuestro amor,
¿Sí me explico? Como el niño que papá dame dinero, pero no eran perfectos, no eran tan agradables a Dios. Si hubieran sido perfectos, no hubiéramos requerido un nuevo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si hubieran tenido el poder esos sacrificios para perdonar nuestros pecados realmente, para darnos vida eterna, no hubiera tenido nuestro Señor que hacer un nuevo sacrificio. No creas que lo hizo nomás por nomás, sino porque tenía que hacerlo. Y esto lo vemos en Hebreos. Dice, por eso no puede llevar a la perfección mediante, en Hebreos 10, perdón, por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios de los que vuelven a ofrecerlo año tras año. Año tras año los sacerdotes ofrecían el sacrificio por el pueblo. Y aquí dice, por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios de los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios, si fueran buenos los sacrificios de la ley antigua. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Y es que la sangre, fíjate qué importante, y es que la sangre de toros y de chivos no tiene valor para quitar los pecados. No tenía valor para quitar los pecados. También nos dice en Hebreos 7, del 11 al 19. Pues bien, si la perfección estuviera en el poder del sacerdocio levítico, hablamos de que nuestro Señor Jesucristo en tiempos de Moisés establece en Aarón al sacerdote y toda la tribu de Leví. Todos los primogénitos de la tribu eran los sacerdotes y los demás de la tribu de Leví eran sus ayudantes. Y aquí nos dicen Hebreos, pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Porque el nuevo sacerdote que surge, nuestro Señor Jesucristo, es a semejanza de Melquisedec, por eso aquí la palabra de Dios, ¿qué necesidad habría de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesariamente se cambia la ley. Y continúa diciendo la Escritura, todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea no por la prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible, la de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, está atestiguado, en la Sagrada, dice aquí, sigue continuando la Sagrada Escritura, dice, de hecho está atestiguado, tú eres sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. De este modo, queda abrogada la ordenación precedente por razón de su ineficacia e inutilidad de los sacrificios antiguos, ya que la ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que una introducción a una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios, y es palabra de Dios. Bueno, aquí estamos viendo, antes de nuestro Señor Jesucristo existía el sacerdocio a semejanza de Aarón, y el de semejanza a Melquisedec. ¿Te acuerdas quién era Melquisedec? Aquel sacerdote que bendijo a Abraham, que desde el antiguo prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Ok, y todos los sacerdotes ahorita de la nueva alianza son la semejanza de Melquisedec. Dice, bueno, antes existía el sacerdocio de semejanza de Aarón, y el de semejanza a Melquisedec es el nuevo sacerdocio de la nueva alianza que funda nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, sacerdote eterno, cambia el antiguo sacerdocio por el nuevo. Y la pregunta es ahora, ¿quiénes serán entonces los nuevos sacerdotes? Quitó el antiguo sacerdocio, y los antiguos sacerdotes eran de Aarón y de la tribu de Leví. Ahora, ¿quiénes serán los nuevos sacerdotes? Sacerdotes que frente al altar le presten a nuestro Señor Jesucristo sus manos, sus labios, para ofrecerse él mismo a su Padre. ¿Quién serán estos nuevos sacerdotes? ¿A quién dará Dios, nuestro Señor Jesucristo, el poder de hacerlo presente él mismo en el altar? Pues nadie pudiera soñar con tal dignidad. Nadie. Porque un sacerdote al ofrecer a nuestro Señor Jesucristo, al estar frente al altar, se convierte en otro Cristo. Y al pronunciar las palabras, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, hace presente a nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede decir yo quiero esa dignidad nomás por nomás si no es llamado por el Señor. Bueno, la Escritura nos dice, hablando precisamente sobre la dignidad del sacerdote, dice así: y nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios. Lo mismo que Aarón. Aarón fue llamado por Dios. De igual modo tampoco Cristo, ni nuestro Señor Jesucristo, dice, ni Cristo se apropió la gloria del sumo sacerdocio. Ni él mismo se apropió la gloria del sumo sacerdocio, sino que la tuvo de quien le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, de Dios Padre. Como también dice en otro lugar, dice la Sagrada Escritura, tú eres sacerdote para siempre a semejanza del Melquisedec, el cual, dice así la Sagrada Escritura, el cual habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas, al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, nuestro Señor Jesucristo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegó a la perfección. Se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios Padre, sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Para que nuestro Señor Jesucristo fuera sumo sacerdote, no se abrogó él mismo esa dignidad tan grande, sino que el Padre se la dio, Dios Padre, aunque él mismo es Dios, pero en la persona hombre o Dios de Jesucristo se la tuvo que dar el Padre.
Pues fue en la última cena cuando nuestro Señor Jesucristo dio este poder, ¿a quién? A sus apóstoles, lo recordamos, convirtiéndolos en sacerdotes para siempre. Los ordenó. ¿Cómo ordenó a los sacerdotes? Dice, les ordenó, hagan esto en memoria mía. Les ordenó. Y al ordenarles, los está ordenando sacerdotes. A los sacerdotes que actualmente tenemos, nuestro Señor Jesucristo los ordena en la última cena. Y fue este poder de ofrecer sacrificios en el nombre de Jesús y de todos los bautizados que hizo a los apóstoles sacerdotes. Además, les transmitió a nuestro Señor Jesucristo otro poder, si te acuerdas, el poder de perdonar pecados. Nuestro Señor Jesucristo instituye apóstoles, les da el poder de ofrecer sacrificios en el nombre del mismo Jesús y en el nombre de todo el pueblo del cuerpo místico de Cristo, y les da el poder de perdonar pecados. Más este poder que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles no podía terminar cuando se morían los apóstoles. ¿Sí explico? Ya había un sacrificio nuevo, un sacerdocio nuevo, se mueren los apóstoles y se acabó. No terminó con la muerte de ellos. Los apóstoles transmitieron este poder a otros hombres por medio del sacramento que se llama el orden sagrado. ¿Sí me explico? Ordenar a otros, darle la orden de que hagan esto en memoria de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles leemos una de las primeras ordenaciones que existen de los apóstoles. Es una ordenación de un diácono. Ahorita vamos a hablar de lo que es un diácono y es un sacerdote, pero ya pertenece al orden sagrado. Bueno, son 7 diáconos los que ordenan los apóstoles. Observamos cuál es la forma que los apóstoles utilizaban para transmitir el poder que Cristo les dio a otros. Vamos a ver aquí lo que nos dice la Escritura. Dice la Sagrada Escritura: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Esto está en el libro de los Hechos. Por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 7 hombres de buena familia, llenos del espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y escogieron entonces a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice la Sagrada Escritura, lo presentaron a los apóstoles y habiendo ellos hecho oración, les impusieron las manos y les transmitieron un poder que ya está dentro del orden del sagrado. ¿Se explico? El diaconado. Vamos a explicar un poquito rápidamente lo que es el diaconado, lo que es los ministerios que hay dentro del orden sagrado, porque a veces no los podemos entender. Bueno, el primer orden sagrado dentro el primer orden, como se ordena uno antes de que sea sacerdote, es diácono. El segundo es sacerdote y el tercero es obispo. El tercero, el culmen del sacerdocio, es el obispo. Se ordenan diáconos, presbíteros y episcopales, o diáconos, sacerdotes y obispos, que es lo mismo. En cada grado es un sacramento el que se imparte. Es como en los sacramentos, por ejemplo, del bautismo, vino el Espíritu Santo a ti, ¿sí? Te transformó en el sacramento de la comunión, vino el Espíritu Santo a ti. Bueno, pues en el diaconado viene el Espíritu Santo al diácono cuando se bautizó, viene el Espíritu Santo al diácono cuando se confirmó, viene el Espíritu Santo por tercera vez al diácono cuando se le imprime el diaconado, ¿sí? Cuando se ordena como diácono. Luego el sacerdote, pues imagínate, bautismo, Espíritu Santo, confirmación, Espíritu Santo, diácono, Espíritu Santo, presbítero, otra vez el Espíritu Santo. Cada uno es como una fusión de la que pasó en Pentecostés, pero viene el Espíritu Santo con más gracias actuales para cumplir cada misión, con más fuerza, con más cuestiones espirituales para hacer grandes almas y servir a Dios. Y el obispo, el tercero, pues es imagínate el obispo, es bautismo, le llegó el Espíritu Santo, confirmación, el Espíritu Santo, diaconado, Espíritu Santo, presbítero, Espíritu Santo y el ministerio episcopal o del obispo, Espíritu Santo. 5 veces en la vida del obispo el Espíritu Santo acude a él para llenarlo de sus gracias actuales, para desempeñar las funciones. Bueno, nomás para que te imagines qué grado tiene el obispo. Mucha gente me ha dicho, oye, si el obispo es el máximo que hay, es el máximo grado, ¿qué pasa con el papa? Pues están los diáconos, los sacerdotes, y luego el papa. ¿Que el papa no tiene más poder espiritual, digamos, que los obispos? No tiene más poder espiritual. Tiene mayor autoridad, tiene una jurisdicción más grande. Como si fuera un presidente. Sí, como si fuera un presidente de la República. Sí, pero no tiene más cuestiones espirituales. Nada más 5 veces vino el Espíritu Santo sobre él y tiene el mismo poder, fíjate. Él tiene más autoridad sobre la iglesia entera. Hace leyes él para la iglesia. Designa qué sacerdotes pueden ser ordenados obispos o cuáles van a ser ordenados obispos. Goza de un privilegio especial que es la infalibilidad papal, pero el poder esencial, que cuando era sacerdote, es exactamente el mismo. Bueno, es nomás para los que dicen, el obispo es más grande que el papa. Bueno, hay un montón de cosas, están los cardenales, monseñores, títulos honoríficos, no nos vamos a meter tanto en eso, pero hay cosas muy interesantes para conocer. Bueno, ¿qué función tiene el diácono? Bueno, el diácono, pues sí,
El diácono puede bautizar, puede predicar y administrar la Sagrada Comunión. ¿Qué función tiene el sacerdote? Bueno, además puede cambiar el vino y el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Puede confesar además también. Puede casar, dar unción de enfermos, perdonar pecados. ¿Y el obispo qué tiene? Aparte de todo lo que tiene el sacerdote, puede además confirmar que eso es nada más lo que puede hacer. O sea, solamente el obispo puede confirmar, o a menos de que le dé la autoridad al sacerdote para que confirme. Pero el obispo es el que confirma, que trae el Espíritu Santo a nuestras almas por segunda ocasión. Y aparte, es el único que puede transmitir el orden sagrado del sacerdocio a otros. Un sacerdote no puede ordenar a un sacerdote, tendría que ser un obispo. Bueno, nada más para que nos demos cuenta de cómo está ahorita la estructura de nuestra iglesia, lo que es un diácono, presbítero y obispo, porque a veces no lo entendemos, ¿verdad? Lo que sí debemos saber es que el sacerdote que ahorita tú tienes en tu parroquia, en mi parroquia está el padre Chava, está el padre Heriberto, en tu parroquia no sé el sacerdote que esté, pues tiene el mismo poder sacerdotal que ha sido transmitido por Cristo mismo, el mismito, por esta cadena ininterrumpida que lo llevan directo a Cristo. La imposición de manos de Cristo a ellos, les da la autoridad a ellos, la misma autoridad del mismo Cristo lo relaciona directamente con Cristo, el sacerdote de tu parroquia, el sacerdote de mi parroquia y cualquier otro sacerdote que conozcamos. Esto lo afirmamos nosotros. Hoy en la tarde pues fui a misa, y esto nosotros lo decimos, nomás que a veces no nos damos cuenta de lo que decimos. ¿Sí te acuerdas cuando el Padre dice en la Sagrada Misa que dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Todopoderoso? ¿Qué contestamos? Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Nosotros lo estamos reconociendo, que el Señor reciba de tus manos, no de las de nosotros. Estamos reconociéndolo como el representante de nosotros para ofrecer sacrificio agradable a Dios, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, nuestro Señor Jesucristo, y todos unidos con Él, pero lo recibe de las manos del sacerdote. Ahora una cosa, lamentablemente al pastor protestante, ganas de diario, las de los protestantes, bueno, un poquito, no lo estoy tirando, lo estoy viendo para que conozcan la verdadera fe y se regresen, yo los quiero y somos hermanos todos, pero bueno, el pastor protestante no se le puede llamar sacerdote, no se le puede llamar sacerdote. Ya vimos que el sacerdote es el que ofrece sacrificio en nombre de Dios, que ni el propio Cristo se abrogó el nombre de sacerdote, sino que su Padre se lo dio, que Él se lo transmitió en la última cena y ordenó a sus apóstoles, ¿se me explico? Y Él no puede ser lamentablemente llamado sacerdote porque no puede ofrecer el único sacrificio eterno y agradable a Dios, el único, porque los granos y los chivos no te fueron agradables, no fueron perfectos, ya leímos la Sagrada Escritura, solamente tu hijo. Entonces un protestante no puede ofrecer el único sacrificio eterno y agradable a Dios, su propio hijo, por más veces que pronuncie las palabras de la última cena. Este es mi cuerpo, no pasa nada, igual que si las pronuncio yo. El pastor no puede alimentar a su pueblo con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sin el cual la gente no tiene vida eterna, no puede, ni puede hacer presente a nuestro Señor Jesucristo, ni puede perdonar pecados, por eso no puede ser llamado sacerdote. Hay muchos que dicen que no se debe repetir el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo los hermanos separados, ¿eh? Es que ustedes repiten y repiten el sacrificio, no sé, no se debe repetir. Bueno, yo no les voy a contar con palabra mía, les voy a contar como siempre me ha gustado, con palabra de la Escritura. Y esto es el testamento. Tú sabes que un testamento de una gente que va a morir o que está por morir es válido, ¿no? Es lo más sagrado, el testamento, la última voluntad, pues es sagrada. Y este fue el testamento y la última voluntad de nuestro Señor Jesucristo, dice San Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, que ya sabía que iba a morir, eso ya lo agregué yo, no dice así, pero sí, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se da por ustedes, hagan esto en memoria mía. Su voluntad, su testamento. Asimismo también tomó la copa después de cenar diciendo, esta copa es la nueva alianza de mi sangre. Cuantas veces lo hagan, bébanla en memoria mía. A cuantas veces la beban, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Y luego nos dice San Pablo, examínese. Pero los que dicen, es que una copa como si fuera una de vino y como si fuera el cuerpo de Cristo, como si fuera la sangre. No, mijo, ve lo que está diciendo. Examínese pues cada cual y coma así del pan y beba de la copa. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Por eso, fíjate que es otro tema que después vamos a hablar. Por eso hay muchos enfermos y muchos débiles y mueren no muy pocos. Las cosas espirituales a veces causan muerte física. Dice San Pablo, por eso hay muchos enfermos, enfermedades, muchos débiles y mueren no pocos. Entonces, si fuera, como ellos dicen, es representativo una copa, un pan representativo, nadie se iba a morir, ni se iba a enfermar, ni se iba a comer su propia condenación por comerse un pan representativo de Cristo. Pero es el verdadero cuerpo, ¿ok? Entonces estamos viendo que nuestro Señor se dejó instituido que el sacrificio era agradable a su Padre y que lo hiciéramos. Por eso le dijo, no te agradaron sacrificios de holocaustos, no quisiste, por eso estoy aquí yo, para hacer tu voluntad, entregarse a Dios por nosotros. Hay muchos también hermanos separados que dicen, ¿para qué queremos sacerdotes? Y muchos católicos, ¿para qué queremos sacerdotes? ¿Para qué ocupamos mediadores? ¿Lo has oído?
Sí. El único es Cristo. ¿Para qué queremos mediadores? No embajadores, no ocupamos. ¿Para qué queremos a alguien para reconciliarnos con Dios como si fuera su embajador? Les Me acuerdo de contesto. una persona que decía, Bueno, en Dios, no sus representantes. Así es. Bueno. Hay gente que dice esto, bueno, ya ando mejor de la garganta, pero tomo esto líquido. Bueno, yo no lo voy a contestar con mi palabra, me gusta contestar con la Sagrada Escritura, dice San Pablo. Así, déjame ver. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Repito, y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo, también a ellos, y nos confió el ministerio de la reconciliación a sus sacerdotes. Nos confió, no a nosotros, a ellos, nos confió a los sacerdotes el ministerio de la reconciliación, porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones, perdón, más esta palabra de Dios, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo nosotros la palabra de reconciliación. Dice San Pablo, pues, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros en el nombre de Cristo, les suplicamos, reconcíliense con Dios. Y es palabra de Dios. Sí, dime. Teniendo un poquito del tema, hay mucha gente que ha tenido malas experiencias con algunos sacerdotes, que porque violan, son pecadores, porque vamos a hablar pecadores. Eso es. Vamos a hablar de eso en el tema, porque no podemos. Es un tema que podemos. Toda la gente dice, oye, ¿por qué? Pero no todos son iguales, no, yo digo, ¿no? No podemos hablar del sacerdote, nada más las cosas. Bueno, vamos a hablar todo. Y está contemplado en este tema. Muy bien, hermano, eso quería. Vámonos por partes. Ahorita vamos a ver algo que es extraordinario. Que cuando yo lo empecé a estudiar y todo, me sorprendió y me hizo abrir los ojos así de wow. O sea, algo impresionante. Vamos a ver a qué dignidad eleva nuestro Señor Jesucristo al sacerdote, al sacerdocio. Vamos a comenzar con algo bien sencillo. Te voy a hacer una pregunta. Y a todos nomás no la pueden contestar. Todos ustedes pónganse listos. Y los que puedan contestarla así, estaría bien. Contéstenla. ¿Era necesario que Cristo muriera para salvarnos? Esa es la pregunta. ¿Era necesario que Cristo muriera para salvarnos? Pues sí. No. Sí. No era necesario. Ahorita vamos a ver por qué. A ver, cuéntanos. Y otra nada más, y después otra pregunta. ¿Era necesario que Cristo muriera para que existieran los sacerdotes? Pues sí. Sí, para que existieran los sacerdotes, sí. A mí también cuando lo hicieron yo también dije, pues no, pues sí, es que... Pero vamos examinando un poquito, metiendo más a fondo. Bueno, ¿Cristo a qué vino al mundo? Vino por tres razones. Una, para restituir el honor ofendido a su Padre y dar gloria a su Padre. Principal razón, no para salvarnos. El Padre, todo fue hecho por Cristo, para Cristo, por Él y para el Padre. Nos somos un regalo de Dios Padre a su Hijo. Lo ofendemos el regalo de Él y Él lo que quiere primero es restituir el honor ofendido a su Padre y darle culto por el amor eterno, infinito que le tiene a su Padre. Fue la primera razón. La segunda fue para salvarnos. Y la tercera para enseñarnos cómo vivir. No nomás vino para salvarnos. Pues qué grandes seríamos. Y no para restituir a aquel que habíamos ofendido a nosotros su honor a su propio Padre y solamente Él podía hacerlo. Por esta razón, Cristo ya había venido al mundo. Se encarnó, dice la Sagrada Escritura, anonadándose las prerrogativas de su condición divina, negándose las prerrogativas de su condición divina, se anonadó siendo semejante a los hombres en todo excepto en el pecado. O sea, se abajó, se hizo chiquito. De ser un espíritu infinitamente perfecto, se metió en el cuerpo de un animal como nosotros, animal racional, pero se metió en este cuerpo. Con eso bastaba para que hubiéramos sido redimidos. Con eso bastaba. Se humilló. Dios se humilló por nosotros. Con eso bastaba para la redención. No de nosotros, de 1,000 millones de mundos que hubieran existido. Con una gota de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la que tuvo en la circuncisión, con esa gota de sangre, por ser Dios es infinito el poder y el valor, estaríamos salvados todos. No necesitaba más. Con unas lágrimas como que las derramó con Lázaro, cuando estaba su amigo muerto, con esas lágrimas que derramó, o aquella vez que estaba en el monte, decía, ¿cuántas veces cuántas veces he querido tenerlos como una gallina quiere tener los polluelos debajo de sus alas? Y lloró. Con eso hubiera bastado para nuestra redención. Sí. Oye, yo lo que tengo, la idea es que Él nos mandó aquí para ver cómo éramos realmente. No. Nos encarnó nuestro espíritu para ver si de veras éramos para estar con Él, vamos, ¿no? O sea, si nosotros estamos en el cielo como almas allá arriba y bajamos, después nos encarnamos allá en el cielo cuando no era, tú te acuerdas cuando tú antes de nacer. Es que es otro tema y sí, me gustaría, es más, ¿qué te parece terminando porque está bien interesante, es que ahorita nos confundimos para empezar. Sí, te lo puedo decir rápido, pero no tiene caso. Sí, está interesante, está padre, porque te lo han preguntado. Espérenlo, y después de mi hermano les promete que les va a hacer... y vienen otros muy buenos sobre sexo y sobre muchas cosas que les van a agradar, que les van a interesar. Bueno,
Este es concentrarnos en lo que es el sacerdocio, okay, y en lo que Dios le elevó. Okay. Bueno, entonces vino el Padre por 3 razones. Pero la principal, para dar gloria a su Padre. Bueno, entonces él ya habíamos dicho, con una gota de sangre nos puede salvar, con una lágrima, con una oración nos puede salvar. Ok, él podía habernos salvado de cualquier manera. Pero para crear un solo sacerdote de la nueva alianza, ¿qué es lo que ofrecen los sacerdotes de la nueva alianza? Diferente a los del antiguo. Los del antiguo ofrecían chivos, granos, esto. ¿Qué ofrece un sacerdote de la nueva alianza? El nuevo sacrificio perfecto. A nuestro Señor Jesucristo muerto en la cruz, a su Padre por amor a él. ¿Por qué entonces era necesario que Cristo muriera para que hubiera un sacerdote actual? Sino, ¿qué víctima iba a ofrecer el sacerdote? ¿Para qué quería un sacerdote? ¿Qué es lo que iba a ofrecer? Se hubiera quedado con el sacerdocio antiguo. Para un sacerdote de la nueva ley se ocupaba una nueva víctima. Y esa nueva víctima fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para ser tributado, entregado, ofrecido por los sacerdotes como tributo infinito de su amor y de su culto a Dios Padre. A lo que vino a restituir el honor de su Padre. Por eso era necesario que muriera. Y por eso era necesario instituir un sacerdote que le prestara sus manos y sus labios para ofrecerlo al mismo Dios Padre. Por eso, para crear un sacerdocio nuevo como el de la nueva alianza, donde fuera una víctima santa e inmaculada, capaz de tributar a Dios honor infinito, a Dios Padre, en una sola misa se ocupaba el sacerdote y se ocupaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué grado tan grande tiene los sacerdotes? Cuando empezamos a ver todo esto, yo digo, wow, o sea, a veces no lo analizamos y no le damos el valor necesario. Por ejemplo, nosotros no podemos tributarle lo que es un solo sacerdote le tributa a Dios. Ahorita somos, creo, más o menos aproximadamente 1.285.000 millones de católicos en el mundo. Ahorita. Pues juntos todos no podemos tributarle el mismo honor que le tributa un solo sacerdote en una misa a Dios, cuando le ofrece a su Hijo. Y déjate eso, todos los católicos que han existido desde que nuestro Señor Jesucristo, a la fecha no sé cuántos cientos de miles de millones, juntos ofreciéramos nuestra propia vida y alguien se lo ofreciera a Dios, llámese sacerdote, pero no instituto por Dios, quien se lo ofreciera, no es nada, polvo somos ante Dios. El único sacrificio agradable a Dios es su Hijo. Entonces nosotros tenemos un valor finito y Jesucristo infinito. Por eso la vida de nuestro Señor Jesucristo, que tiene un valor infinito, es la única que puede dar mucho honor a Dios o un honor infinito con una sola misa. Además hay una cosa muy importante, el sacerdote, fíjate nomás, el sacerdote da más honra y honor a Dios con una sola misa que realice, que la que le han dado ya no los hombres, todos los ángeles del cielo juntos, unidos aún a la Santísima Virgen María. Ni todos nosotros, junto con todos los ángeles del cielo, arcángeles, potestades, virtudes, tronos, serafines, querubines, ni todos los ángeles con más categoría que tengan, aún unidos a la Santísima Virgen María, ni todos nosotros juntos damos y tributamos tanto honor a Dios Padre como una sola misa que ofrece el sacerdote. Qué importante es el sacerdote. Una sola misa que ofrece cuando eleva la hostia y dice: a ti, Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y gritamos el gran amén. Nadie le ha dado más culto ni se lo podrá dar que un solo sacerdote en una misa a Dios. ¿Qué importancia tienen los sacerdotes entonces? Entonces aquí lo que vemos es que la dignidad del sacerdote está por encima de todas las dignidades celestiales. De encima de todos nosotros y de todas las dignidades celestiales. Él es el embajador de Dios enviado para interceder y alcanzar las gracias de Dios en favor de todos nosotros como criaturas. Dice San Efrén, un santo, que el sacerdote trata familiarmente con Dios. En una palabra dice que para el sacerdote no existen puertas cerradas con Dios. No existen. Él lo instituyó y vamos a ver hasta qué grado el mismo que instituye lo respeta. ¿Qué dignidad tiene el sacerdote? La dignidad del sacerdote se mide por dos cosas: por el poder que tiene sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y por el poder que tiene sobre la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Por el poder que tiene sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y sobre el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del primero, sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué poder tiene el sacerdote? Bueno, cuando un sacerdote consagra, cuando un sacerdote hace la consagración en la Santa Misa, nuestro Señor Jesucristo se ve obligado, fíjate nomás, obligado a bajar del cielo a las manos del sacerdote. Todas las veces que el sacerdote le llame y donde el sacerdote se encuentre. Decía un padre, fui a un pueblo y me decían en el pueblo: padre, aquí no tenemos iglesia nada, pero ¿por qué no celebra una misa? Y dijo: pero es que no vengo preparado. Pero donde hay sacerdote hay Eucaristía. Donde hay sacerdote está Cristo. Si usted lo llama, él baja sus manos. Y es cierto. Y es el poder que Dios les dio. Fíjate nomás. Aunque el sacerdote, vamos a empezar a hablar un poquito de eso, aunque el sacerdote fuera el más pecador de los pecadores, que dice la gente, el más violador, el más canijo de todos los sacerdotes, nuestro Señor se ve obligado a bajar del cielo a sus manos, todas las veces y donde quiera que éste se encuentre. ¿Y qué pasa? Ahí se encierra nuestro Señor en una pequeña hostia. ¿A disposición de quién? Del sacerdote. Es el cuerpo de Cristo, lo agarra, lo mueve para allá, lo mueve para acá, a veces se descuida, se le cae. Adiós.
El sacerdote lo agarra con sus propias manos al Señor, lo mueve para allá, lo mueve para acá. A veces te lo da a comer, a veces se lo come. A veces se le ocurre y lo pone en la custodia para que lo adoremos. Y a veces se le ocurre encerrarlo en el sagrario, en el tabernáculo, y lo deja encerrado. El poder, la dignidad del sacerdote se mide en el poder que tiene sobre el cuerpo real y la sangre real de nuestro, sobre Dios mismo. De atraerlo a sus manos, darlo de comer, comérselo él mismo, moverlo para allá, moverlo para acá, ponérselo en el vientre. He visto una embarazada en el Santísimo para pedir oración. A manos del sacerdote se confía nuestro Señor Jesucristo. Qué dignidad tan grande tiene. Bueno, espérame. San Bernardo de Siena, es el que anda buscando, dice, fíjate lo que dijo, algo hermosísimo, y que a la hora que lo empieces a entender y lo analices tiene toda la razón. Dice San Bernardo de Siena, para crear el mundo, para crear todo el mundo, todo cuanto existe, bastó que Dios lo ordenara. Sepárense las tierras de las aguas, hágase esto, haya la luz y la luz se hizo, haga las tinieblas y las tinieblas se hizo. Qué poder, qué fusión de Dios, qué poder en esa palabra para crear todo cuanto existe. Bueno, pues dice San Bernardo de Siena, asimismo basta que el sacerdote diga, sobre el pan, este es mi cuerpo, y el pan deja de ser cuerpo para convertirse en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pues el poder sacerdotal que Dios le dio al sacerdote es el mismo de la Santísima Trinidad, de las divinas tres personas, ya que para la transubstanciación, para convertir un pan en el cuerpo de Cristo y para convertir una copa de vino en el cuerpo de Cristo, se ocupa y se requiere tanto poder como para crear el mundo entero. Solamente con ese poder se puede. Y ese poder está en las manos del sacerdote, porque Cristo se los dio. ¿Qué dignidad tienen entonces los sacerdotes? Jesús se encarna en las manos de los sacerdotes, baja y se hace carne, a carne, en esa hostia, en las manos de los sacerdotes. En la Santísima Virgen María, ella concibió a nuestro Señor Jesucristo una sola vez, dice un santo. Y el sacerdote en la consagración lo concibe, por decir así, tantas veces cuanto quiere. Va a haber misa de 10, pero dice el sacerdote, también quiero hacer una de 11, de 12, de 1 y de 2. Todas las veces se encarna nuestro Señor Jesucristo en hostia, cuando el sacerdote lo hace. Por eso llega a decir San Agustín, un gran santo de la Iglesia Católica, ¿quién me creó? Él sí era sacerdote. ¿Quién me creó a mí? Era obispo. Sin mí, se creó a sí mismo por medio de mí. Por medio de las palabras que pronuncia el sacerdote se crea a Dios mismo nuevamente en la hostia. Tan grande dignidad tiene el sacerdote, que el sacerdote, si te das cuenta, llega a bendecir al propio Dios. Hace rato decíamos, Melquisedec bendijo a Aarón, porque estaba por encima, como quien dice, o sea, el mayor bendice al menor. Él bendice a nuestro Señor Jesucristo en el altar como víctima. El mayor oferente no es el sacerdote se convierte en oferente porque se vuelve en un Cristo vivo. Cristo, como el oferente principal, bendice al sacerdote, pero el sacerdote bendice el cuerpo de Cristo como víctima para ser ofrecido al Padre. Bendice a Dios, tiene la dignidad, el poder de bendecir al propio Dios. O sea, es algo impresionante. Vamos a ver, bueno, ya vimos el poder que tiene sobre el cuerpo, decíamos el poder que tiene sobre la iglesia, el cuerpo místico de Cristo también, ahí se mide la dignidad del sacerdote. Recordamos que decían los del pueblo de Israel, ¿te acuerdas? ¿Y quién puede perdonar pecados? Cuando el Señor le dijo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Y quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Y tenían razón? Sí, tenían toda la razón. Ahora la pregunta, sí tienen toda la razón, solo Dios. Y él les dijo, bueno, para que vean que tengo poder, tú y te digo, agárrate, camina, lárgate a tu casa y vete y anda. Ahora sí, ¿tengo poder para perdonarle pecados o no? Solamente Dios, fíjate, puede perdonar pecados. Pues la respuesta es ahora. Bueno, ahora la pregunta ya no sería como ellos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La pregunta sería, ¿quién puede perdonar pecados hoy aparte de Dios? Y la respuesta es el sacerdote. No aparte, no separado, pero en el nombre de Dios, el sacerdote, que tiene las llaves del cielo y que puede liberar, fíjense, al pecador del infierno, y puede hacer al pecador digno del paraíso, y puede hacer que aquel que es esclavo del demonio se vuelva nuevamente hijo de Dios. Y él mismo, fíjate, dice San Maximino, que Dios mismo se atiene al juicio del sacerdote. Al juicio del sacerdote. El juicio de Dios está en manos del sacerdote. El juicio de nosotros que tiene Dios sobre nosotros está en manos del sacerdote. La sentencia que el sacerdote nos da, yo te absuelvo en el nombre de Dios, pero te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se limita nada más a ratificarla en el cielo. No lo objeta, no, aquí está mal, la ratifica en el cielo, el propio Dios. ¿Qué poder tienen los sacerdotes? ¿Se dan cuenta? Los sacerdotes son asociados de Dios y dispensadores de sus gracias. Así de fácil. Si un sacerdote estuviera aquí en un confesionario, confesando a alguien, es una cola más o menos, y allá en el otro confesionario estuviera nuestro Señor Jesucristo en persona.
Se salió, pues de la hostia mismo se reflejó, porque ahí está el mismo, y se presentó en persona, carne, hueso, sangre, alma, divinidad en persona, y se sienta, vénganse muchachos, voy a confesar a este lado, y el padre echaba de este lado. A lo mejor tendría más fila nuestro Señor. Digo, es probable, ¿no? Que la gente se quisiera confesarlo por lo menos para verlo. Claro. Pero en un confesionario diría, por ejemplo, el padre Chava, yo te absuelvo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo también absolvería, te absuelvo en el nombre del Padre, del mío y del Espíritu Santo. Y en ambos casos, en el confesionario que Cristo está confesando, en el que el padre Chava está confesando, en ambos casos, el penitente quedaría exactamente igual absuelto. No quedaría más absuelto el que se confesó con Cristo que el que se confesó con el padre Chava, ni tantito más. Exactamente igual. Digo, para entender lo que es también la confesión, que ya hemos hablado de ese tema un poquito, Imagínate que un rey nos dijera, un rey, el rey de Inglaterra, o un rey de los reinos antiguos que condenaba y mataba. ¿Sabes qué, Enrique? Tú vas a tener poder. Tengo 300 condenados en esta prisión, 400 aquel, destituyó tales prisiones. Tú vas a tener el poder para aquellos que están en la cárcel, sacarlos el día que tú quieras. A ti te saco, a ti te saco, a ti te saco. Y a los que están condenados a muerte, diles, a ti te perdono, te perdono. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué dignidad tendrías en ese pueblo? Por ejemplo, como te digo, en Inglaterra. ¿Qué dignidad tendrías? ¿Cómo te verían todos? Enrique, que tiene poder para sacarte del bote y para quitarte de que te maten, cara. Pues eso no es absolutamente nada. Nada. Con la dignidad que tienen nuestros sacerdotes. Es infinitamente más grande. Es el poder. Fíjate lo que tiene el poder. El poder que Dios Padre dio a nuestro Señor Jesucristo. Me ha sido dado poder, todo poder en el cielo y en la tierra. Dios Padre, Jesucristo, en cuanto hombre Dios, le dio el poder. Me ha sido dado todo el poder. Se lo dio Dios Padre a nuestro Señor Jesucristo. Y Él se lo transmitió, ese mismito poder, directo a los sacerdotes. Para que puedan librar a las almas de la muerte eterna. Qué impresión. El mismo poder que el Padre le da a Cristo, que lo ganó por sufrimiento, por su cruz, por su amor, se lo da a los sacerdotes. A quien Él escoge, a quien Él quiere. La dignidad del sacerdote está encima por cualquier rey de la tierra. Por cualquier rey de la tierra. Fíjense, había reyes, nomás que no me traje ahorita los temas exactos, pero había reyes. Por ejemplo, Constantino el Grande, cuando se hizo el concilio niceno, entraron cientos de miles de sacerdotes, no sé cuántos, cientos de sacerdotes, para no exagerar, cientos de sacerdotes entraron al concilio. Y él esperó a que todos entraran antes de entrar. Ya que entraron todos los sacerdotes, esperó a que todos se sentaran. Y le tocó la silla más chiquita, y él era el rey. La silla más chiquita. Pero no se sentó, hasta que volteó y les dijo, me dan permiso de sentarme a los sacerdotes, porque él reconocía y veía con visión sobrenatural al sacerdote como nosotros no lo vemos. Pero aquellos que lo ven, hay reyes que salían corriendo a besar la mano del sacerdote y a postrarse, hincarse ante ellos, porque no están reconociendo al hombre, están reconociendo el poder de Dios en él. Están reconociendo el orden sagrado de Dios. No, es impresionante lo que tienen los sacerdotes. Bueno, ya habíamos dicho que la dignidad de los sacerdotes sobrepasa la de los ángeles. ¿Por qué? Ni un ángel te puede perdonar, ni tu ángel de la guardia, ni ningún ángel te puede perdonar ningún pecado. Tu ángel de la guardia te está hablando al oído, es el que te dice, ve, confiésate, órale, confiésate. Y se pone feliz cuando te confiesas y cuando el Padre te absuelve. Porque Él, por más que te quiere y te ame más que tu propia madre y tu padre, porque las 24 horas del día está contigo, aunque estés dormido, aunque estés despierto, está contigo y quiere tu salvación, el único que hace es llevarte con el sacerdote. San Miguel Arcángel, fíjate nomás, vamos a hablar del ángel más grande, San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, estuviera a la cabecera de tu cama, que estuvieras moribundo tú o de cualquier moribundo, el único que podría hacer es arrojar al demonio a tu lado. Arroja al infierno, Satanás, que vayan por el mundo para la presión, y él lo arroja, y ya, se lo arroja, o sea, te lo quita para que no te esté tentando. Pero él no te puede liberar de las cadenas que ya te puso este demonio. No te puede liberar de lo que ya te ató y te encadenó y te quiere para el infierno el demonio. Esto solo lo podría hacer un sacerdote, ni San Miguel Arcángel. Por eso decía un santo, si tú estás a cargo de un puente, nos decía el ingeniero Benjamín Sepúlveda, si tú estás a cargo de un puente y va a pasar un sacerdote y nada más puede pasar uno a la vez, y va a pasar un sacerdote y va a pasar un ángel, párale el alto al ángel, deja que pase el sacerdote y después dale el paso al ángel. Lleva más premura el sacerdote, salvador de almas que las lleva para toda la eternidad al cielo. Decía un diácono, un sacerdote, que cuando era diácono, cuando se iba a recibir el sacerdote, cuando ya estaba en la preparación, él veía a Dios, le dio la oportunidad de ver a su ángel guardián, y diario lo veía de su lado derecho, tantito adelante, diario. Iba caminando el ángel y luego iba el que se iba a recibir el sacerdote. Después de recibir el sacerdote, este mismo ángel que iba del lado derecho y adelante, se cambia del lado izquierdo y va 2 pasos atrás, y siempre adelante el sacerdote. Los ángeles reconocen la dignidad de los sacerdotes y los aman gruesísimo, gruesísimo. Voy a decir una cosa que a lo mejor mucha gente se puede ofender, voy a tratar de decirla sin ofender. La criatura más excelsa del universo, creada, el alma más perfecta, es la Virgen María Santísima. Dice incluso un santo, San Luis María Triñón de Montfort, que Dios creó un mar, puso todas las aguas en un depósito, lo llamó mar, y puso todas las gracias en un depósito, lo llamó María.
la criatura más hermosa, más excelsa por encima de los ángeles, reina de los ángeles, reina de todo, la Virgen María. Pero aún así la Virgen María no tiene el poder que tiene un sacerdote. La Virgen María no tiene poder. Ella puede rogar por un alma y puede alcanzar con sus ruegos lo que le pida, pero no puede absolver a nadie de la más mínima culpa ni pecado. Ni puede decir que este pan se convierte en el cuerpo de Jesucristo y se convierte. Ella, imagínate con qué gozo y felicidad, sabiendo ella el misterio de Cristo y entendiéndolo más porque era pura, cuando San Pedro daba las primeras misas y esperaba que San Pedro, como honraba ella a San Pedro, siendo la madre de Dios, y esperaba que San Pedro diera una misa para que dijera: este es el cuerpo, esta es mi sangre y todo, y le diera de comer a su propio hijo. Eso no lo puede hacer la Virgen Santísima. No lo digo yo, es decisión de Dios. Incluso, fíjate, por eso no se vayan a molestar, para mí yo soy mariano 100% y lo más hermoso que tengo en mi vida es la Virgen María, pero el poder que Dios le transmite a un sacerdote, la dignidad es muy alta. Le dice un santo, déjame ver cómo dice aquí. Ok, espérame. Aquí está. San Bernardino. Ella ha sido elevada, eso lo sabemos por encima de los apóstoles, reina de los ángeles, reina de los apóstoles, lo sabemos en el rosario, pero no más que la diferencia es que ellos recibieron las llaves del reino de los cielos. Porque Dios quiso, ya se le antojó. Dios da a quien quiere. El alma creada más perfecta es la de María, pero el poder dado a alguien que ya estaba creado, si me explico, no lo creo así, fue a sus amigos los sacerdotes. Dice San Bernardino: perdóname, Madre Santísima, un mariano, pues no hablo contra ti. Dios elevó al sacerdote sobre ti. Es palabra de un santo. Bueno, el sacerdote, imagínate nomás de qué estamos hablando, o sea, cuando la gente entienda esto. El sacerdote, cuando ejerce sus funciones, no es una persona común y corriente, sino que es otro Cristo, que obra y manda en nombre de Cristo. Incluso los sacerdotes más pecadores, porque en la celebración de la Santa Misa sabemos todos por la fe que la víctima, el celebrante y el altar son el mismo Cristo en persona. Oye, ¿y qué pasa con esos sacerdotes? Déjame tomarte que se ha oído que violan niños? Lo dejamos al final del tema. Vamos a empezar. Yo empecé a hablar poquito más. Es que necesitamos llevar un enlace. Sí, porque mucha gente es lo que... Mucha gente ahorita lo hablamos. De la iglesia. Ahorita lo hablamos. Por eso. Yo estoy hablando de la dignidad que tienen como sacerdotes, no en cuestión de hombres humanos, pero la propia Escritura nos va a dar una respuesta. ¿Por qué pecan y por qué todo? Ahorita la vamos a ver. Bueno, el nombre de sacerdote que se le da, el nombre de padre que se les da a los sacerdotes no es en vano. Ellos son la presencia viva del amor paternal de Dios. Así como María es la presencia viva del amor maternal de Dios. Debemos saber, como te dije hace rato, que donde hay un sacerdote hay Eucaristía, y donde no hay un sacerdote no puede haber de ninguna manera Eucaristía. Los sacerdotes son elegidos. O sea, yo estoy hablando del orden. Ya luego hablaremos del hombre sacerdote, del humano. Pero el orden y la dignidad que tiene uno sacerdote, para que aquellos que no se animan y tienen, le dice mamá: ay, mijo, ¿no tienes más aspiraciones que ser un sacerdote? Pues aspiro más, a la mayor dignidad por encima de los ángeles. No eres ambicioso, ambiciono más, y por eso quiero ser sacerdote. Para que la gente que es sacerdote sepa dónde. Es más, santos, que el pueblo decía que sea sacerdote, tenían miedo y huían. San Francisco así nunca fue sacerdote, se quedó en el diaconado, porque sabía la dignidad tan grande que le daba a Dios, y la mayoría son muy humildes. Estamos hablando de la dignidad que Dios eleva a este sacramento. Ahorita hablamos del hombre sacerdote. Los sacerdotes son elegidos de Dios para tratar en la tierra todos sus negocios. Son ministros constituidos por Dios como embajadores del cielo en la tierra. Eso ya lo vimos que lo dice San Pablo. El sacerdote aparte ha tenido el valor de convertir su vida en un sacrificio por Dios y los hombres. Igual que nuestro Señor. Nuestro Señor vino a sacrificarse por su Padre Dios y por nosotros. El sacerdote sacrifica sus gustos, apetencias, los buenos. Estamos hablando de un sacerdote bueno y ahora como hombre. Sus gustos, sus apetencias. A veces la libertad de andar haciendo, como tú dices, que hacer lo que... Bueno, la libertad se nos dio para poder amar. Pero bueno, para aquellos que dicen que la libertad de andar haciendo lo que quiera, sacrifica todo. Por Dios, porque lo ama, y por los hombres, por nosotros. Eso es lo que hace un buen sacerdote, que después se puedan perder todo. Ahorita lo vamos a ver, porque todos nos podemos perder, hasta un buen laico, hasta un buen médico, o sea, es otra cosa. Bueno, la consagración en un sentido teológico es una real transformación de la persona, una configuración verdadera con Cristo, una santificación. Por eso Dios nos ordena, fíjate lo que Dios nos ordena antes de hablar de los sacerdotes. Ahorita hablamos, Dios nos ordena, viene la Sagrada Escritura, honrar a los sacerdotes. Ahí te va. Dice en Eclesiástico 7, del 29 al 31, con toda tu alma reverencia al Señor y venera. Y está hablando todavía de los Antiguos Testamentos, pero acuérdate que la palabra de Dios, nuestro Señor, es para siempre, no termina. Con toda tu alma reverencia al Señor y venera a sus sacerdotes. Con todas tus fuerzas ama al que te hizo, y a sus ministros no abandones. Teme al Señor y honra al sacerdote. Dale su porción como te está prescrito. Primicias, sacrificios, pierna de las ofrendas, oblación de santidad y primicias de las cosas sagradas.
El sacerdote vamos a ver que es otro Cristo. Y dice en la Vulgata, el Espíritu Santo, dice, nolice, tangere, Cristos meos, no quieran tocar a mis Cristos. Lo dice el Espíritu Santo, es palabra de Dios, lo dice el Espíritu Santo. Les voy a platicar rápidamente qué pasa cuando alguien toca un Cristo. Había un padre en un pueblo, dice, contado por el obispo José Trinidad González, de aquí de Jalisco, en un congreso del movimiento laical interdiocesano espiritual y vida interior al que yo pertenecía, dice que en un pueblo colgaron un sacerdote. Lo odiaban, lo fregaron entre una familia, lo agarraron, lo ataron, lo amarraron, lo colgaron en un árbol. 5 o 6 generaciones de ellos, cada hijo que nacía, el primogénito estaba cabezón, desfigurado la cara, orejón feo, el niño feo, y medio tonto. Y otra generación, y otra vez, y otra generación, otra vez, y otra vez. Y uno de ellos, que ya nació un poquito menos así, se ordenó sacerdote. Y se cortó la maldición de Dios. Dios dice, honra a mis sacerdotes, no me los critiques. Dice el Espíritu Santo, no los quieres tocar, son otros Cristos, no te metas con los míos. Aarón, que era el sacerdote con Moisés, los que le faltaron el respeto, les dio lepra y los sacaron fuera del pueblo y estaban muriendo. No te metas con los sacerdotes de Dios, dice el Señor, Él los juzgará. Yo me puedo juzgar, ahorita vamos a hablar del hombre, pero te digo, al final de cuentas yo no me atrevo a hablar de los sacerdotes. Es otro Cristo. Dice el Gloria Polo, traen la herida misma del corazón de Cristo. Sacerdotes que les han hecho cuando se mueren la autopsia, en un corazón se han encontrado los 3 clavos de nuestro Señor Jesucristo. Sacerdote es otro Cristo en persona, así como la transubstanciación del pan en Cristo, así cuando se ordena el sacerdote se vuelve otro Cristo en persona. Son Cristos que pasan entre nosotros. Yo no puedo tocar a Cristo. Podemos hablar, podemos hacer las cosas para que no haya más cosas malas como tú dices, sí, pero tengan cuidado cuando hablemos de sacerdote. Bueno, dice, nos da una sentencia nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura y dice, quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. No lo dije yo, lo dijo Él, y se lo dijo a los sacerdotes, a sus apóstoles sacerdotes, quien a ustedes lo escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes lo rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado Dios Padre. No creo que tenga lugar en el cielo si rechaza a Dios Padre. Vamos a ver qué poder tenían desde el Antiguo Testamento. Hablamos de la tribu de Leví, de los sacerdotes de Aarón de la tribu de Leví, ya no de los de Melquisedec, pero veamos desde el Antiguo Testamento cómo Dios responde y está atrás del sacerdote siempre. Veamos lo que dice. En el libro de Josué, cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, arca que el que tocaba moría, excepto los sacerdotes, que traía la tabla de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Dice, llevaban el arca de la alianza y ahí habitaba Dios, dice la Sagrada Escritura, a la cabeza del pueblo. Y en cuanto los que llevaban el arca llegaron al Jordán, los sacerdotes que querían cruzarlo, y los pies del sacerdote, fíjate nomás, que llevaban el arca, tocaron la orilla de las aguas, dice, el Jordán bajó, y el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que bajaban de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Aram, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de Arabá, o mar de la Sal, se separaron por completo. El sacerdote tocó con sus pies el río para que pasara el pueblo, todo el pueblo de Israel, para encontrar la tierra prometida, y los ríos se abrieron, la naturaleza obedeció, el poder de Dios que trae un sacerdote en sí, con sus pies tocaron. Y vean lo que dice todavía, y los sacerdotes que llevan el arca de la alianza ya ves, se estuvieron a pie firme, se detuvieron a medio río, y quedó seco en medio del Jordán, mientras que todo Israel, miles de personas pasaban, hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Dios cuando instituye te da poder y autoridad. Les dio poder hasta que la naturaleza les obedeciera. Se asustan cuando dicen, Josué dijo, deténgase el sol en Gabaón, y se detuvo, y Dios le hizo caso. Pues estos nomás pusieron sus piecitos en el Jordán y el Jordán se separó. San Dionisio dice, el sacerdote está colocado entre Dios y los hombres, siendo inferior al primero, a los hombres, y superior siendo inferior al primero, o sea, Dios, y superior al segundo a los hombres. San Crisóstomo dice, quien honra a un sacerdote honra a Dios. Santa María de Orígenes besaba la tierra donde pisaban los sacerdotes. Te hablo de santos. El santo cura de Ars dice, más grande que el sacerdote solo es Dios. Dice el santo cura de Ars, y decía, después de Dios el sacerdote lo es todo, y solo Él lo entenderá cuando esté en el cielo el sacerdote. Y dice también, el sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre las puertas, es el administrador del buen Dios, el administrador de sus bienes. Y algo que llegó a decir muy importante, que yo quiero que sepan por unas preguntas que voy a hacer ahorita, dice, dejen una parroquia 20 años sin sacerdotes y adorarán a las bestias. El sacerdote no es sacerdote para él mismo, es sacerdote para ustedes. Se sacrificó para ustedes. Ahí les van unas preguntas. ¿Te has preguntado qué pasaría si no hubiera sacerdotes? Aquí las puse por escrito, nada más esto. ¿Quién te habría injertado la vida divina administrándote el sacramento del bautismo? ¿Quién alimentaría tu alma con la Sagrada Eucaristía para que puedas entrar al cielo mientras eres peregrino por este mundo?
¿Quién te llevaría a la plena iniciación cristiana trayendo el Espíritu Santo a ti a través de confirmar tu fe? ¿Quién santificaría tu matrimonio ante Dios, colmando de bendición para ti y para tus hijos? ¿Quién ofrecería acciones de gracias por ti mientras vives y ofrecería el santo sacrificio por tus pecados? ¿Quién lo ofrecería? ¿Quién ofrecería por tus pecados, por tus necesidades y por las de tus seres queridos? ¿Quién te enseñaría fielmente el camino que conduce a Dios? ¿Quién después de que por tu débil naturaleza cayeras en pecado y estuvieras ya condenado nuevamente, fueras esclavo del demonio, te absolvería del mismo, volviéndote a la amistad con Dios? ¿Quién lo haría? ¿Quién prepararía tu alma para comparecer ante Dios lavándola por última vez en la sangre de Jesucristo con la unción de los enfermos? ¿Quién después de tu muerte, ya muerto, pudiera ofrecer un sacrificio perfecto para el descanso de tu alma? Unas misas gregorianas para sacarte del purgatorio. El sacerdote, ¿no? Pues ¿quién? ¿Cuántas veces, fíjate, por alguna bendición que recibiste de un sacerdote, se apartó de ti el mal? Accidentes, enfermedades. ¿Cuántas almas, incluidos parientes tuyos y míos, estarán hoy en el cielo gozando de Dios para toda la eternidad por causa de un sacerdote? ¿Cuántos estarán en el cielo por causa de un sacerdote? Todos. La bendición de un sacerdote siempre ratificada por Dios, y esto lo vemos en Crónicas del 30 al 27. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, y su oración penetró en el cielo hasta la santa morada. La oración de un sacerdote. No basta decir que seguimos a Cristo, sino que es nuestra obligación ir detrás del hombre señalado por Él para confirmarnos a todos en la fe. Vamos a ver, en una palabra de Dios, muchos dicen que son pecadores, y sí, hay hombres pecadores, hay dentistas pecadores, hay arquitectos pecadores, hay políticos buenos, hay políticos malos, pero eso no quiere decir que el poder que tiene el político tenga que ver con lo que la persona lo haga. ¿Sí me explico? No, yo conozco millones de sacerdotes muy santos. Se habla de unos pederastas. ¿Cuántos laicos pederastas hay? Miles de millones, y nadie los conoce y no se habla de ellos. Se habla de lo que causa sensación, los enemigos de la iglesia, los que quieren destruir a Cristo, los que pelean, pero no van a poder con Cristo ni con su iglesia. Ni todas las puertas del infierno prevalecerán sobre ella, porque atrás de ella está nuestro Señor Jesucristo. Todos somos humanos. ¿Y quién crees que fue el primero que permitió que pecaran? Y quiso que pecaran de repente. Dios mismo. ¿Por qué? Para que no se ensoberbecieran. Ahí está, San Pedro. Aunque todos te negaran, yo no. Antes de que cantara el gallo 2 veces, lo había negado 3. Le digo al Señor, para que se te baje la cabecita, amigo, y tu soberbia. Para que no te sientas más que otro y te compadezcas de tus hermanos cuando los confiesas. Imagínate si un sacerdote no pecara. Cuando yo le dijera, oiga, padre, no sé, un pecado grave, tuve un pensamiento impuro, sexual, y el padre me viera así. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no, rap? Yo no peco porque yo amo a Dios. No, mijo, Él también los tiene. Y Él se purifica y ofrece por Él y por nosotros. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura en Hebreos. Porque todo sumo sacerdote, el que sea, hasta el Papa, es tomado de entre los hombres, no es tomado entre los ángeles, es tomado entre los hombres y está puesto en favor de los hombres, está puesto en nuestro favor, aunque sea pecador, en lo que se refiere a Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y puede, fíjense lo más importante, y puede sentir compasión hacia los ignorantes como yo y extraviados pecadores como yo, por estar también él envuelto en flaqueza. Por él ser también pecador, lo dice la Sagrada Escritura, y a causa de esa flaqueza que él tiene, debe ofrecer entonces por los pecados propios, igual que por los del pueblo. Y es palabra de Dios. Dios no iba a agarrar a un ángel para que nos juzgara y para que nos viera para abajo. Por eso a los más grandes santos les ha permitido las peores caídas, para que tengan compasión de los pecadores, para que no sean como aquellos que querían apedrear a la mujer adúltera. Y bueno, nuestro Señor volteó y le dijo, aquel que esté libre de culpa arroje la primera piedra. Por eso los tomó de entre los hombres para favor de nosotros, para favor de los hombres, para que no dijeran, vamos a arrojar las piedras. Ellos saben que no están libres de culpa tampoco, saben que son humanos, pero se sacrifican, ofrecen por nosotros, por nuestra vida. Es importantísimo el sacerdocio. Si no hubiera sacerdocio, al primer pecado, ¿sabes qué? ¿Para qué queríamos ya entonces la redención de nuestro Señor Jesucristo? Debemos de entenderlos, son humanos, debemos de felicitarlos, debemos de motivarlos, debemos motivar a la gente a que vaya a los seminarios, a nuestros jóvenes. El primero que quiere ser mi hijo no, yo quisiera que mi hijo fuera sacerdote, el hijo de alguien. ¿Cómo crees? ¿No eres ambicioso? ¿Te vas a vestir así, casi con un vestido, como se dice en los sacerdotes? Vestimenta de nuestro Señor Jesucristo misma. No saben, cuando vean esto, sepan la dignidad que tiene un sacerdote, el grado que alcanzan, imagínenselos en el cielo. Un sacerdote santo como San Juan Pablo II, que por encima de todas las almas y todos los ángeles no estará. Si desde la tierra ya tenía esa dignidad, nuestro Señor se la conserva eternamente. Aquel que quiere ser sacerdote y que se ofrece por los demás es porque ama, pero puede pecar. Yo amo y puedo pecar. Y amo a mi esposa y me he enojado con ella y me he peleado. Y puedo pecar y la sigo amando, pero me esfuerzo y lucho. Eso lo hace un sacerdote con la gracia de Dios. Y ocupan de nuestras oraciones, de nuestro sacrificio. Ocupan los sacerdotes que les ayudemos a ser santos. No existe una obra más grande en el mundo
que contribuir a la santificación de un sacerdote. Es la obra más valiosa que podemos hacer, porque es contribuir entonces a la santificación de miles de almas. Y recuerden lo que dice la Sagrada Escritura: quien salva o colabora para salvar un alma, salva la propia. Hay que pedir por ellos para que sean santos, hay que ofrecer sacrificios. Si tenemos un mal sacerdote es porque no oramos, porque no rezamos, porque es lo que nos merecemos. Si tenemos un mal gobernante es por lo que nos merecemos. Dios nos lo pone así, pero por medio de